Bendiciones, hermanos. Salmo capítulo 117. Salmo capítulo 117. Y si me ayudan con un amén para yo estar seguro que ustedes ya están en sintonía conmigo también. Salmo 117. Oh, entonces doy lectura al versículo 1 y 2. Miren cómo comienza, ¿verdad? El versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y nos va a decir por qué. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y luego dice, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, dice el texto. Un texto paralelo a este que hemos leído lo tenemos en el libro de Lamentaciones. Vamos al libro de Lamentaciones, ¿sí? Le ayudo un poco, ¿verdad? Pues después de Jeremías, ahí sigue, ¿verdad? El libro de Lamentaciones. Y aquí vamos a leer en el capítulo 3. Capítulo 3. En su versículo 23. Me dice una vez y ya está listo. Entonces voy a dar lectura al versículo 23. Miren lo que dice. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yo tengo una pregunta, hermanos, de inicio ya. ¿A cuánto de verdad nos sorprende la fidelidad de Dios? Hermanos queridos, ¿a cuánto nos sorprende? Sí, hermano. Sí. Y mire, la fidelidad de Dios es una de las mayores, a mi juicio, es una de las mayores bendiciones que podemos recibir de nuestro Creador. ¿Cuánto lo creemos? Sí, hermano. Es impresionante esto. Y puedo decirlo también con firmeza, que todos, absolutamente todos, indistintamente pero todos, ciertamente somos beneficiados de la fidelidad de Dios. Todos, hermano. Todos. Absolutamente todos. Entonces, sin duda, muchas veces hemos cantado, hermanos, esa letra de esa preciosa canción que dice como, tu fidelidad es como grande. Tu fidelidad, que me dice, incomparable es. Yo digo, amén a esa letra de ese canto. La fidelidad de Dios es incomparable. Pero pregunta ahora para ustedes. ¿Comprendemos? ¿Entendemos verdaderamente lo que significa? ¿O tenemos una idea clara de lo que significa la fidelidad de nuestro Dios? Bueno, por eso estamos aquí hoy para aprender juntos sobre la fidelidad de Dios. Amén, hermanos. Y miren, la mejor manera de que nosotros podemos comprender un poco esto es reflexionando, hermano. Es reflexionando, ¿verdad? Sí, de la forma como la fidelidad de Dios se manifiesta en el mundo entero y principalmente en nuestra vida. ¿Cuánto lo creemos? Sí, hermano. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Porque es así, hermano, ¿verdad? La fidelidad de Dios se manifiesta como, ¿qué también se manifiesta? Su amor. Amén, hermanos. Como también se manifiesta que sus bendiciones, claramente que sí. Entonces, quiero compartir con ustedes al menos que 3, 4 puntos para que aprendamos cómo es que se manifiesta
la fidelidad de Dios. Número uno, de acuerdo a Santiago, en su capítulo 1, si quiere ir conmigo a esa carta, nos ubicamos juntos. Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Sí lo tienen? Leo entonces el texto, hermano. Aprendiendo estamos de cómo es que se manifiesta la fidelidad de Dios. Versículo 17. Dice el hermano Santiago: toda buena, que sin ayuda, dádiva, y todo don, ayúdame, perfecto, dice el hermano Santiago, ¿de dónde viene? ¿De dónde desciende? Dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Atención, hermanos, dice el hermano Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí está, la fidelidad de Dios se manifiesta en su, voy a decir así, inmutabilidad. Para pensar juntos, ¿verdad? La fidelidad de Dios se manifiesta en su inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Que no muda, sí. Que no cambia. Nosotros cambiamos. Esperamos que nuestro cambio, hermanos, sea para bien, ¿ven? Sea para honra y gloria de Dios. Porque ciertamente hay cambios que no son para bien, ni para la gloria de Dios. Entonces, aquí está. Dios, la fidelidad de Dios no cambia, no sufre alteración. Voy a decir esto con firmeza. Es decir, Dios no nos ama hoy para mañana ¿qué? Odiarnos. No. Dios me ama hoy y me va a amar ¿cuándo? Mañana. Y a ustedes, hermanos, sí. Por eso es que la fidelidad de Dios se muestra así, se manifiesta en su inmutabilidad. Es así que la naturaleza, hermanos, el carácter y los atributos de Dios se mantienen como, le digo, intacto desde su existencia, desde el comienzo del universo, a través del tiempo de los siglos. Ahí se mantiene ¿qué? Intacta, ¿qué, hermanos? La fidelidad de Dios. Dios no puede cambiar en su fidelidad. No puede ser ni volverse más o menos fiel. ¿De acuerdo? Dios no puede ser, repito, no puede ser ni volverse más o menos fiel. No. Él es fiel, puede decir así, ayer, Él fue fiel ayer, es fiel cuando, hermanos, si le ayuda, hoy, y será fiel cuando, hermanos, mañana, y ayúdame cuando seguirá fiel Dios, pasado, mañana y para siempre. ¿De acuerdo, hermanos? Bendito sea tu nombre. Ahí está. Dice hermano Santiago, Dios no puede ¿qué? Cambiar. Su fidelidad entonces es inmutable. Número 2. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Aquí viene, hermano. Y hay que leer en el libro de Josué ahora, en su capítulo 21 y su versículo 45. Vamos, hermanos. Josué, capítulo, repito otra vez, 21, versículo 45. Para que tenga ahora pues, la idea.
¿Sí lo tienen ustedes? Leo el versículo 45. No dice Josué, no faltó. ¿Qué dice si me ayuda? Palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo lo que dice se cumplió. Todo se cumplió. Y si le parece bien, nos movemos a primer libro de Reyes, en su capítulo 8, versículo 56. Y entonces aquí vamos a establecer el segundo punto: ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Si tienen listo primero de Reyes 8, 56, dice el 56: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Y aquí viene, hermano, conforme a todo lo que él había dicho. ¿Qué dice su Biblia? Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Entonces, la fidelidad de Dios se manifiesta, hermanos, en el cumplimiento de ¿qué? De su palabra. Amén, hermanos. Amén. Se manifiesta en el cumplimiento de su palabra. Esto es, hermanos, ciertamente como grandioso. Amén, hermanos. Esto es maravilloso, claramente, porque lo que Dios dice, hermano, lo que Dios habla, lo que Dios promete, en su fidelidad, ¿qué hace? Lo cumple. No cambia de parecer, no cambia de idea, ¿verdad? No, es lo que dice que va a hacer y lo que va a dar, eso lo suelta, hermanos. Un par de ejemplos. Dios prometió al patriarca Abraham que le iba a dar ¿qué? Un hijo en su vejez, estando este patriarca de 100 años y su señora ahora pues también casi similar. Pero Dios apareció dando una palabra a Abraham que le iba a dar un hijo, y usted puede leerlo en su Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 4, usted lo lee ahí, y también en el capítulo 18 de Génesis, versículo 10 y versículo 14, y encontramos ahí que Jehová Dios dio una palabra, una promesa al patriarca Abraham que le iba a dar ¿qué? Un hijo. Ahora veamos, ¿verdad?, si Dios cumplió la palabra, si Dios cumplió, ¿verdad?, en el ofrecimiento que le hizo, o la promesa que le hizo al patriarca Abraham. Y efectivamente, Dios, como leímos ya, cumple, hermanos, que sin ayuda su palabra. Amén, hermanos. Y entonces en el capítulo 21 del libro de Génesis, versículo 1 al 7, encontramos, hermanos queridos, que ciertamente Dios cumple su palabra. Lo encontró, ahí está. ¿Ok? Segundo ejemplo, que ciertamente Dios cumple su palabra en su fidelidad, como Él es. Bueno, prometió a Israel que lo iba a sacar ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Y entonces encontramos esta promesa en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Sí? Y ahí hay la promesa entonces. Y luego el cumplimiento a esta promesa, ¿dónde lo encontramos? Bueno, en el libro de Josué capítulo 14, hermanos. Dios ciertamente cumplió lo que le prometió al pueblo de Israel, que lo iba a sacar de la situación tan difícil que se encontraba. ¿Por qué, hermanos?
Porque Dios, como dice el número 23, versículo 19, Dios no es como hombre. ¿Lo han leído ustedes? Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta. Ni es tampoco ¿qué? Hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta de lo que ha prometido, de lo que ha hablado, de lo que ha dicho. Número 3. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Bueno, Isaías, en su capítulo 43 ahora. Isaías, en su capítulo 43, encontraremos una buena ayuda. Y entonces voy a leer el versículo 2, sí, el versículo 2. ¿Sí lo tienen ustedes? Dice acá, el versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 5: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Hermanos, aquí está. Número 3. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Hermanos, se manifiesta en nuestros tiempos de aflicción. En nuestros tiempos de aflicción. En nuestros tiempos de dificultades, de angustia. ¿Lo creemos? Sí, hermanos. Allí en esos tiempos difíciles, Dios manifiesta su fidelidad. Es triste reconocerlo, pero en los tiempos, hermanos, de angustia en nuestra vida, en nuestra familia, aún la familia puede que abandonar. Aún aquellos que en su momento dijeron que eran nuestros amigos, pues aún esos nos abandonan, se apartan, sí, de nosotros, se olvidan, ¿sí? Pero podemos decir aquí entonces, el único amigo fiel que tenemos es Dios. Amén, hermanos. El único amigo fiel entonces es nuestro Dios, ¿sí? Entonces en nuestras angustias, tribulaciones, allí se manifiesta la fidelidad de Dios. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Lo conocemos, hermanos, ¿verdad? Escrituras muy conocidas de nosotros, que no está de más que le demos lectura para recordar qué es lo que Dios dice. Hebreos capítulo 13, repito, en su versículo 5. ¿Sí lo tiene? Cuando yo le pregunto, tengo esa costumbre de preguntarle, dice Hebreos 13, 5. Sea vuestra costumbre, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El 6, hermano. Siendo así, podemos decir, como dice el texto, confiados: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer ¿quién? El hombre. ¿Ok? Porque Dios ciertamente ahí manifiesta su fidelidad. ¿A dónde dice, hermanos? En los tiempos más
difíciles. El Señor Jesús ha dicho esto, Mateo 28, versículo 20. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta dónde, hermanos? Ayúdenme. Hasta el fin. ¿Lo creemos, hermanos? Ahí está. Número 4. ¿Dónde o cómo se manifiesta la fidelidad de nuestro Dios? Vamos, hermanos. Segunda de Timoteo, en su capítulo 2. Segunda de Timoteo, en su capítulo 2. Aquí, hermanos, se vuelve muy reflexivo. En su versículo, ¿qué dice? 13. ¿Sí lo tienen? Dice el versículo 13. Si fuéramos infieles, ¿a quién está hablando? A mí. ¿Está hablando a usted también? Sí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque como dijo Santiago, en Él no hay que mudanza, ¿verdad? Ni sombra de variación. Él no cambia. Amén, hermano, sí. No cambia, dice el hermano Santiago. Entonces aquí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, ser infiel a Dios, voy a decir esto, es una debilidad del creyente. Lo repito. Ser infiel a Dios es una debilidad del creyente. Entonces ya nos pone en una situación a cada uno de pensar. Y ciertamente ha ocurrido. Que en algún momento yo habré sido infiel a mi Dios. Pero Él no. Es como cuando en el matrimonio, hermanos, cualquiera de los cónyuges cae en ¿qué? En infidelidad. Esa es una ¿qué? Debilidad de ella o de él. Ocurre ciertamente. Ok, pero ¿qué significa ser infiel a Dios? Apartarse de su camino. Volver a hacer lo que le prometimos que ya no haríamos. ¿Cierto? Es volver a caer en el vicio que Él ya nos había sacado. Normalmente, las personas cuando alguien que aman hace esto, ¿cuál? De la infidelidad. ¿Qué pasa? Generalmente, hermano, la reacción es de abandonar. ¿Por qué? Porque falló. Ya se perdió ¿qué? Confianza. Entonces, generalmente esa es la reacción. Abandonar. Dar la espalda. O pagar con la misma moneda también. Sin embargo, como estamos aprendiendo, nuestro Dios es como, hermanos. Ayúdenme, es como. Es fiel. Él no se puede negar, dice la Escritura, a sí mismo. Esa es la interpretación del texto bíblico. Que aunque nosotros le fallemos,
Él no falla. Amén, hermanos. No nos da la espalda, no nos abandona, aunque nosotros lo hayamos hecho más de alguna vez. Él no. Por todo eso es que nosotros podemos decir, ciertamente la fidelidad de nuestro Dios es, como hermanos, incomparable. Amén. Amén, hermanos. Amén. Sí. Sí. Por tanto, queridos hermanos, si hemos aprendido esta mañana de cómo se manifiesta la fidelidad de Dios, confiamos entonces en Dios, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Sigamos confiando en Dios, no nos quejemos. No murmuremos, porque esta cosa lo que puede manifestar es que hay todavía un grado de incredulidad. Confiemos, le diré, en silencio, en la fidelidad de nuestro Dios, que la salvación llegará. Amén, hermanos. Confiemos en el silencio, en la fidelidad de Dios, que la bendición, cualquiera que estemos necesitando, va a llegar. Amén, hermanos. Confiemos en silencio en la fidelidad de Dios, que el auxilio, el socorro llegará. Confiemos en silencio en la fidelidad de Dios, que la sanidad a mi cuerpo llegará. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Sí. Confiemos en silencio en la fidelidad de Dios, que la alegría y la tranquilidad llegará después de haber llorado en silencio. Amén, hermanos. Confiemos en silencio en la fidelidad de Dios, que la salida, la solución al problema va a llegar. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es, como hermanos, fiel. Le he enseñado cómo Dios manifiesta su fidelidad. ¿Se acuerdan? En su inmutabilidad. ¿Se acuerdan? En su palabra. ¿Se acuerdan? En nuestros tiempos de angustia y dificultad. ¿Se acuerdan? Aún en nuestras ¿qué? Debilidades. Dios manifiesta su fidelidad. Ok. Como Dios es fiel, entonces, hermanos, nosotros como hijos suyos tendremos que parecernos un poco a Él. Pregunto, ¿qué dice la iglesia? Sí. Siendo que nuestro Padre Celestial es fiel, entonces Él tiene también toda la autoridad ¿sobre quién? Sobre sus hijos. Amén, hermanos. Y decir esto: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bendiciones, hermanos.